de especialización. Yo quise presentar una charla, se lo presenté a Clemencia, una charla general, no con demasiada especialización, no demasiado técnica, sino más bien de un interés más general, inclusive para niños, si es el caso, para tratar un tema que me parece muy interesante, muy importante y que nosotros usualmente yo creo que no tenemos verdadera conciencia de él, y es el tiempo geológico. No, porque el tiempo geológico es un asunto, digamos, de un orden de magnitud tan distinto a la cotidianidad nuestra, lo que nosotros trabajamos en nuestra cotidianidad como seres humanos, que se nos hace, a mí personalmente se me hace muy difícil de comprender. Yo creo que inclusive esa conceptualización del tiempo geológico empieza a rayar un poco con la filosofía, porque las cantidades de tiempo son tan grandes que es difícil que uno en su racionalidad la entienda. Y es por eso que yo empecé a indagar un poco más acerca del tiempo geológico, no solamente como geólogo, sino como ser humano, digamos, o como curioso del mundo, de cuál es verdaderamente la dimensión del tiempo geológico. Y por eso yo he utilizado estas presentaciones a manera de introducción de algunos de los cursos que yo dicto en la universidad, particularmente el curso de geocronología, por ejemplo, que lidia justamente con edades, pero era muy interesante que la gente entendiera qué significa la edad. ¿Qué significa cuando uno dice que una roca tiene 50 millones de años, o 100 millones de años, o 1000 millones de años? Y uno dice eso casi sin sonrojarse, ¿no? A sabiendas de que son tiempos que son muy complejos de comprender. Yo por eso hice esta presentación un poco para ilustrar, para mostrar básicamente eso, qué es el tiempo geológico. Y naturalmente hacerlo a través de la Carta Estratigráfica Internacional y mostrar los principales hitos, no solamente geológicos, sino biológicos también, que tienen que ver con esa historia compleja y maravillosa de nuestro planeta, y aprovechar y poner algunos marcos de la geología nuestra colombiana dentro de esa escala temporal. Y al final concluir un poco con las dimensiones que significan los tiempos más recientes, un poco hablando de los últimos sistemas estratigráficos en los que estamos viviendo. Vale, entonces, un poco esa es la introducción del tema, y lo quise llamar el tiempo geológico, la violenta historia de la Tierra. Y la violenta historia porque la verdad es que la historia geológica, cuando uno mira todos los grandes, digamos, divisiones del planeta y los grandes hitos que permiten la subdivisión y la comprensión del tiempo geológico estratigráficamente, uno lo que ve uno lo que entiende es que las divisiones están marcadas o están guiadas por grandes eventos catastróficos. Grandes eventos catastróficos que a la postre terminan en lo que somos hoy, o en el mundo como lo conocemos hoy, en términos de paisaje, en términos de geología, en términos de biodiversidad y en términos de humanos también. Si no existiera esa historia devastadora del planeta, historia violentísima del planeta, nosotros simplemente no estaríamos aquí. Entonces, de alguna manera es gracias a eso que conocemos la vida de la forma como la conocemos y como la vivimos. Aquí tengo una primera diapositiva mostrando justamente grandes fenómenos geológicos a lo largo de la historia, por ejemplo, grandes colisiones meteoríticas contra el planeta que han marcado las grandes divisiones del tiempo geológico. Por ejemplo, la división del Pérmico y el Triásico, la división del Cretácico-Cenozoico, que es muy conocida también. Y evidentemente pues todo el sistema volcánico, que también ha marcado parte de la historia geológica y de la vida del planeta. Yo quisiera comenzar, y comienzo con una pequeña reflexión para intentar entender la magnitud del tiempo geológico con unas preguntas muy simples, unas preguntas retrospectivas, no para que respondan realmente en retrospectiva un poco. Y es, por ejemplo, ustedes logran comprender cuánto es una escala de tiempo, por ejemplo, de 10 años. Un niño entiende 10 años porque un niño tiene 10 años, o 12 años, o 20 años. Es muy fácil de comprender. Inclusive 100 años también es una magnitud fácil de comprender, porque todavía conocemos personas o hechos que han sucedido hace 100 años, por la historia más reciente. O 200 años, que es nuestras épocas de independencia, que ya para nosotros es un periodo relativamente antiguo, porque son las épocas de la independencia y Simón Bolívar y demás. Pero podríamos saltar hasta, digamos, 2000 años, que es la época del nacimiento del cristianismo, o un poco más atrás, hace 4000 o 5000 años, que son las grandes civilizaciones, o 11000 años, que es tal vez el inicio del Holoceno.
O dar un salto más grande, por ejemplo, a 300.000 años. 300.000 años ya es un salto muy grande, es un salto súper grande, y 300.000 años es tal vez la época de los neandertales. Y 800.000 años es la época de los ancestros de los neandertales, por ejemplo. Aquí tengo un análogo para mostrar justamente un poquito de ese tiempo, una reglita escolar simplemente, y vamos a suponer que esta reglita que mide aquí 100 centímetros, estos son 10 centímetros acá, este es 1 centímetro, 10 milímetros, y vamos a suponer que esta reglita, cada milímetro corresponde a 100.000 años, 100.000 años. Toda esta historia que yo les estaba relatando hasta los neandertales, que pasa por Cristo y pasa por Bolívar y demás, se resuelve en mucho menos que esta varita de 1 milímetro en nuestra escala análoga. Aquí tenemos 100.000 años. En estos 100.000 años ha pasado toda la civilización humana y ha pasado, los neandertales, por ejemplo, están aquí en el tercer milímetro, 300.000 años. Por tanto, 1 centímetro en esta escala equivaldría a 1.000.000 de años. 1.000.000 de años. 1.000.000 de años es para la geología un tiempo muy corto. Tenemos una escalita que tiene 10 millones de años. Fíjense, 10 millones de años, y por aquí vemos el milímetro, que son 100.000 años, y la 10ª parte del milímetro es el Holoceno. Y la 20ª parte de este milímetro son las civilizaciones humanas más antiguas, las egipcias, por ejemplo, la 20ª parte de este milímetro. Ahora imaginemos 1.000.000 de años, 2 millones de años, 10 millones de años. Y 10 millones de años todavía es muy joven en la geología, en la escala del tiempo geológico. 10 millones de años todavía consideramos las rocas extremadamente jóvenes. Ahora imaginemos no 10 millones de años, sino 100 millones de años. 100 millones de años todavía es razonablemente joven. La evolución geológica colombiana, por ejemplo, muy importante, particularmente del occidente colombiano y del centro colombiano, es extremadamente importante en este periodo de tiempo, más o menos entre 100 y 60 millones de años, por ejemplo. Ahora vemos un salto más grande vamos a dar un salto súper gigantesco de 100 millones hasta 1.000 millones de años. Eso ya es un salto tremendo, ya es una cosa que inclusive le empieza a uno a cuestionar la mente. 1.000 millones de años es lo que conocemos como 1 billón de años o 1 gigaaños. Y el planeta tiene 4.5 gigaaños, o sea, 4.5 billones de años, o lo que es lo mismo, 4.500 millones de años. Es una historia extremadamente larga que realmente a mí me parece bastante difícil de comprender desde el punto de vista racional. Un poco en un intento de entender un poco mejor ese devenir tan complejo, o esa cantidad de tiempo tan complejo del tiempo geológico, una forma interesante, otro análogo interesante de presentarlo es, por ejemplo, a través de una escala temporal más corta, digamos 12 horas. Supongamos que el planeta surge o se forma hace 4.500 millones de años a las 12 del día en nuestro sistema análogo. Y aquí estamos a las 12 del día cuando comienza a formarse el planeta y termina hoy el presente cuando transcurren 12 horas y hoy en día son las 12 de la noche. Vamos a hablar un poco entonces. Mira, si está especie abierto, está cerrado. Vamos a hablar un poco del tiempo geológico. Chicos, si pueden cerrar el micrófono, por favor, se los agradecería. Gracias. Vamos a hablar un poco del tiempo geológico en términos de un análogo, es un reloj normal, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Y vamos a enmarcar algunos de los fenómenos principales en ese episodio de tiempo. ¿Vale? Bueno, el tiempo geológico se divide, aquí tenemos una primera división interesante del tiempo geológico, se divide en eones. Eón es muy interesante porque el término eón hace referencia a una cantidad indefinida de tiempo. Es decir, un eón, cuando uno habla de un eón es porque está hablando de una cantidad muy grande de tiempo y no tiene una definición más precisa que es. Y nosotros conocemos formalmente por la Carta Estratigráfica Internacional, conocemos la división del tiempo en 4 eones fundamentales, que son el adeano, más o menos desde la formación del planeta hasta más o menos hasta 3.84 gigaaños. Esa división no está muy bien establecida, realmente es una división relativamente informal, ahorita hablamos un poquito más de eso.
el eón arqueano, que va hasta 2.500 millones de años, cuya división también es en términos generales, arbitraria. Tenemos el eón proterozoico, que es el más grande de todos, y va desde 2.500 millones de años hasta más o menos 542 millones de años, y este sí tiene un límite muy bien definido, porque aquí sucede un episodio fundamental en la historia del planeta, que es la famosa explosión cambriana, o es el desarrollo de vida de manera muy importante, de manera estadísticamente muy fuerte, con desarrollo novedoso de vida nuevo, y además con generación y explosión de muchas especies novedosas y nuevas. Y después tenemos el eón fanerozoico, que es el eón poco más conocido y más estudiado, donde hay una mayor cantidad de registro fósil, y ese eón está caracterizado fundamentalmente por los diferentes tipos de vidas complejas. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas divisiones del tiempo. El Adeano, por ejemplo, vamos a ver aquí el Adeano, aquí un poco una tabla simplificada, una tabla estratigráfica simplificada del tiempo donde se representan los eones. Los eones Adeano, Arqueano, Proterozoico y Fanerozoico, divididos a su vez en eras, las eras divididas en periodos y los periodos en épocas. Lo interesante es que estas divisiones corresponden a grandes hitos en la historia biológica o geológica del planeta. Fundamentalmente el tiempo geológico o la carta estratigráfica es fundamentalmente una carta biológica. Es una carta por grandes cambios en el estilo o en la forma de vida. Realmente no es una carta geológica, es una carta fundamentalmente biológica. Eso me parece una cosa muy interesante. Por ejemplo, el ADN está caracterizado porque no hay ninguna forma de vida conocida o establecida formalmente, y también supuestamente no hay ni siquiera rocas cristalizadas. El adeano es una palabra muy interesante que significa infierno o inframundo. El adeano es el inframundo porque las condiciones eran, digamos, tal cual uno se imaginaría el infierno realmente. Una tierra muy caliente, recién formada, sin rocas formadas, con una cantidad de calor proveniente del centro del planeta 3, 4, 5 veces mayor que en el Proterozoico, por ejemplo. Un panorama bastante, digamos, bastante dinámico y bastante infernal. Adeano significa justamente infierno. Arqueano significa beginning o origen, porque en el arqueano aparecen las primeras formas simples, pero muy importantes de vida. Enseguida hablamos un poquito de las formas de vida arqueanas, que cambia completamente. Probablemente en el arqueano sucede uno de los fenómenos biológicos más importantes que a la postre termina cambiando toda la historia planetaria para siempre. Bueno, ya nos hablamos. Sigue después el proterozoico. Proterozoico significa vidas jóvenes, vidas anteriores, vidas tempranas, early life. Y el fanerozoico significa vida visible, sobre todo porque la mayor cantidad de registro fósil es fanerozoica. Fíjense entonces que las divisiones del tiempo geológico están relacionadas directamente con la ausencia o con el tipo de vida que existía en esos periodos. Las primeras formas más sencillas en el arqueano, fundamentalmente sistemas o células procarióticas, es decir, sin núcleo, muy sencillas. En el proterozoico ya comienzan unos sistemas celulares un poco más complejos, con núcleo, por ejemplo, y en el fanerozoico una explosión de vida impresionante. El fanerozoico además se divide en sus eras, 3 eras fundamentales: paleozoico, mesozoico y cenozoico. Paleozoico significa también vida antigua. El mesozoico significa algún tipo de vida intermedia entre el paleozoico y el cenozoico significa vida nueva, que es finalmente el tiempo en el que nosotros estamos viviendo como era fundamental. Y las otras divisiones, que están dadas fundamentalmente también por cambios en el estilo de vida, por grandes sistemas o por grandes fenómenos de extinciones o aparecimiento de nuevas especies. Vamos a explorar eso con un poquito más de detalle. Y esta es la tabla, esta es la carta cronoestratigráfica internacional, donde están justamente dividido el tiempo geológico en todos estos eones, eras, periodos y edades que hemos estado ya brevemente mencionando. Muy interesante que los colores representan los periodos de tiempo. Los colores son perfectamente bien establecidos en la escala estratigráfica. Bueno.
Muy interesante en el tiempo geológico. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Bueno, estamos hablando un poco de la escala del tiempo geológico, sus divisiones, y que básicamente las divisiones están dadas por algún tipo de forma o aparecimiento de vida, o por un estilo de vida particular que lo caracteriza. Y los nombres justamente provienen o vienen de allí, de ese tipo de vida, y por tanto decíamos que la carga estratigráfica es fundamentalmente, el tiempo geológico está dividido fundamentalmente a través de criterios biológicos fundamentalmente, no tanto geológicos, fundamentalmente biológicos. Bueno, en el esquema que yo les había mostrado originalmente para intentar comprender un poco mejor los episodios en el marco del tiempo geológico, hemos puesto un análogo como un relojito que comenzaba a las 12 del día, de la formación del planeta, y el transcurso de 12 horas, o sea, a las 12 de la noche, estamos en la actualidad. Y en ese marco de referencia voy a mostrar algunos de los hitos más importantes que se conocen en la historia de evolución del planeta. Y tenemos el primer hito importante, que es la formación de la Luna a justamente las 12:10 de la tarde, es decir, 10 minutos después de 10 minutos en nuestro sistema análogo de la formación del planeta, lo que significa más o menos tal vez unos 200 millones de años después de la formación del planeta, se forma la Luna por unos impactos planetesimales gigantescos que forman nuestro satélite natural. Un poco más adelante, todavía en el Adeano, es decir, en el infierno, en el inframundo, cuando se supone que todavía no hay formación de roca, sucede un hito extremadamente importante, que es el famoso bombardeamiento pesado, que es un fenómeno de todo el sistema solar. Es un fenómeno si bien en todo el sistema solar está mucho mejor marcado la Luna, si nosotros miramos la Luna está llena de cráteres porque preserva el gran episodio de bombardeamiento de asteroides en la época. Eso acaeció más o menos hace 4 gigaños, 4 billones de años o 4.000 millones de años. Por aquí me parecieron muy interesantes unos modelamientos que encontré en estos artículos. Aquí lo mostrando el sistema solar. Aquí el Sol en el centro, aquí las órbitas ideales de algunos planetas. Júpiter por aquí en alguna parte. Y este es el gran cinturón de asteroides más allá de Neptuno, postneptuniano. Por alguna razón, la interacción con este cinturón perturba las órbitas de los planetas más exteriores, perturba las órbitas de tal manera que al final Neptuno, que es esta barrita azul de acá, este círculo azul, termina inclusive saliéndose de las órbitas de los planetas y se vuelve el planeta más exterior, interactuando directamente con todo el cinturón de asteroides. Eso perturba el sistema y lo que hace es que los asteroides ingresen hacia la parte central, hacia el núcleo del sistema solar, y afecten directamente los planetas interiores y la Luna, generando el gran bombardeamiento, o lo que se conoce en la literatura como el cataclismo lunar. No solamente cataclismo lunar, es un cataclismo también terrestre, y de Marte y de Mercurio y de varios de los planetas interiores, en virtud de este sistema, de esta perturbación sucedida acá decía en el Adeano, para acabar de ajustar una época bien infernal, además terminada con un bombardeamiento brutal. Aquí hay algunos datos interesantes en la Tierra. Se supone que en la Tierra en ese bombardeamiento tuvo que haber recibido por lo menos 22.000 o más impactos de cráteres que tienen dimensiones de más de 20 kilómetros. Por lo menos 40 impactos con diámetros de aproximadamente 1.000 kilómetros. Cráteres de 1.000 kilómetros. Y algunos impactos con cráteres de alrededor de 5.000 kilómetros. Es decir, eso realmente era el infierno. Estamos hablando del final del Adeano, para dar paso al Arqueano, que es cuando comienzan a aparecer las primeras rocas
cristalinas. Eso es un debate grande todavía no formalizado, porque se supone que han aparecido zircones inclusive de 4.4 gigaños que corresponderían al ADANO, pero por definición, por lo menos por definición etimológica, el ADANO no hay formación de roca, no hay cristalización de roca, y el arqueano sí define la formación de roca. Aquí tenemos las rocas tal vez más antiguas registradas, estos son unos, este dato de 4.280 millones de años en unos neises en Canadá, en este Greenstone Belt, no lo sé pronunciar muy bien, Nuwahiti-Tuk, tal vez en Canadá. Estos son unas dataciones samario neodimio de 4.200 millones de años, es decir, realmente caerían en el ADANO. Aquí hay otro neis, el famoso Acasta neis, que tiene más o menos entre 3.8 y 4 gigaños de antigüedad. Y eso marca el ADANO, el principio del arqueano. La temperatura baja un poco, las condiciones son un poco más favorables, digamos, para la emergencia de algunas formas de vida muy primarias, sobre todo formas de vida anaeróbicas. Esto es extremadamente importante. Los primeros microorganismos procarióticos, es decir, muy simples, sin núcleo celular, muy sencillos, fundamentalmente anaeróbicos. Pero ya son las primeras formas de vida, porque tienen cadenas carbonatadas. En el arqueano suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya aparecen las primeras masas cratónicas. Aquí hay un mapa, hay un mapita del mundo donde muestra las masas cratónicas, no solamente el arqueano, sino que casi todo el precámbrico, como vistas hoy en día. Aquí lo que vemos es pequeños bloques cratónicos que conforman las grandes plataformas continentales. Sin embargo, en el pasado estaban distribuidas de diferentes formas, interactuando de diferente manera y ocupando un tercio o menos del espacio que ocupan los continentes hoy en día. Aquí, por ejemplo, vemos los elementos cratónicos más antiguos que ya funcionan en el arqueano. Aquí tenemos una pequeña caricatura de África y Sudamérica solamente para ilustrar las relaciones entre los diferentes cratones. Claro que esta configuración es muy posterior, esta configuración es de cerca de 200 millones de años, y aquí estamos hablando de 3.500 o 4.000 millones de años. Esto solamente para ilustrar unas configuraciones de continentes pegados, y ni siquiera en sus formas actuales, sino en sus núcleos fundamentales, como se observa, por ejemplo, acá, en sus núcleos más antiguos. Aquí, por ejemplo, están los núcleos de los cratones amazónicos, los cratos brasileños, que son muy antiguos, los cratones laurénticos, los cratones del Congo y Kalahari y demás africanos, los de Báltica y los asiáticos y demás. ¿Qué pasa en el arqueano? El arqueano es una época muy importante para la evolución subsecuente, porque aparecen las primeras formas de vida, no solamente anaeróbicas, sino que aparecen los famosos estromatolitos. Y los estromatolitos, que son estas edificaciones calcáreas, son rocas construidas de origen biogénico, son extremadamente importantes. Estas son, por ejemplo, unas fotografías de estromatolitos modernos. Estos son los estromatolitos antiguos, que son capas de carbonatos, capas finas de carbonatos, por deposición de cianobacterias que se van depositando en las capas más superiores, las cianobacterias que son originalmente anaeróbicas y tienen la capacidad maravillosa de hacer fotosíntesis y, como subproducto de la fotosíntesis, generar oxígeno libre. Aquí vemos un proceso fotosintético actual en plantas. En ese entonces, naturalmente, en el arqueano no habían esas formas de vida tan complejas. Solamente para ilustrar el fenómeno de la fotosíntesis. Fotosíntesis básicamente es la colecta de CO2 del ambiente, de la atmósfera, mezclado con agua de la atmósfera también, impulsado por el combustible que es la luz solar, para generar glucosa, que es un nutriente energético, y extremadamente importante la liberación como subproducto de oxígeno. Aquí hay algunas cianobacterias. Estas cianobacterias son bacterias fotosintéticas. No es que no existiera la fotosíntesis anteriormente, la fotosíntesis sí existía, pero no tenía como subproducto el oxígeno. Y por tanto, el aparecimiento de estas cianobacterias, que son fotosintéticas, pero generan como subproducto el oxígeno, cambia absolutamente todo el panorama. Porque cambia o comienza el comienzo progresivo y extremadamente lento de una atmósfera
de dióxido de carbono y metano a una atmósfera progresivamente oxígeno en un proceso que puede tardar fácilmente 1.500 millones de años. Aquí están las estructuras. Esta es roca calcárea de origen biogénico producido por el fenómeno fotosintético de las cianobacterias que van acumulándose progresivamente en las capas superiores. Eso cambia todo el panorama. De ahí en adelante cambia todas las formas de vida subsecuentes, porque estas van a tener una adaptación novedosa a una atmósfera ya oxigenada, no una atmósfera dominada por dióxido de carbono y metano. De hecho, inclusive, aquí aproximadamente en 2.5, esta es una gráfica que muestra el crecimiento de oxígeno en la atmósfera terrestre desde 3.8 gigaaños hasta el presente. Aquí lo que vemos es este punto de quiebre fundamental, donde comienzan las cianobacterias a generar una cantidad ya razonable de oxígeno que puede empezar a percibirse efectivamente en el ambiente. Aquí comienza un crecimiento de oxígeno en la atmósfera terrestre que nunca más va a decrecer, por el contrario, va a crecer progresivamente más a lo largo de todo el tiempo geológico subsecuente. Este momento es crítico en la historia del planeta porque todas las formas de vida anteriores, que eran fundamentalmente anaeróbicas, ahora no soportan esta nueva forma de atmósfera. La atmósfera es completamente distinta, la atmósfera oxigénica, y por tanto es la primera gran extinción que se conoce en la historia del planeta, es la extinción de todas las formas de vida anteriores anaeróbicas. Eso se conoce inclusive como la catástrofe oxigénica. Por aquí arriba hay algunos nombres: la catástrofe oxigénica, la crisis oxigénica, el holocausto oxigénico, la revolución oxigénica o inclusive la gran oxidación, que da a la postre, por ejemplo, la depositación de las grandes secuencias de hierro bandeado en el mundo, que son de esta y que son las principales productoras de hierro en el mundo. Ese nombre general globalmente se conoce como el GOE, que es el acrónimo para el Great Oxygenation Event, que es fundamentalmente producido por la actividad de las cianobacterias que construyen los estromatolitos. Impresionante, porque eso cambia absolutamente todo de ahí en adelante. Yo creo que inclusive uno podría decir que tal vez el hito geológico más importante, geológico-biológico, más importante de toda la historia planetaria es el advenimiento de los estromatolitos, porque permiten la fotosíntesis y cambian completamente la atmósfera para generar formas de vida mucho más complejas, más adaptadas a un ambiente diferente. Y eso tal vez es el arqueano. El arqueano es la incubación de las primeras formas de vida fotosintéticas que a la postre en el proterozoico van a generar el GOE, porque el GOE no es arqueano, el GOE o el gran evento de oxigenación no es arqueano, sino que es proterozoico. Y fundamentalmente, si uno le preguntaran por ahí cuando uno está en la cafetería tomando tinto con alguien, si le preguntaran a uno qué es lo que caracteriza el proterozoico, cómo se caracteriza el proterozoico, uno tendría que decir: el proterozoico se caracteriza por el GOE, que es el gran episodio. Al oriente, la flechita. ¿Cuál es el oriente, Roberto? Chicos, sur, este, oeste. Oriente es acá. Pues el este. Oriente es este. Y oeste es occidente. Vamos a cerrar, norte arriba. Este aquí a este lado. Gracias. En el proterozoico también sucede naturalmente a través de una atmósfera más oxigenada. Hay posibilidades de que las formas de vida sean un poco más complejas. De hecho, al final del proterozoico aparecen unas formas de vida muy interesantes, muy complejas, que se conocen como la fauna de diacárica, que son las formas más complejas del precámbrico. Y son tal vez las últimas del precámbrico. Son las últimas realmente del precámbrico. Y son formas de vida ya multicelulares, ya eucarióticas, es decir, con células con núcleo, donde se preserva el ADN en los núcleos y permite una forma de vida un poco más complejas. Eso es el proterozoico, y el proterozoico es un poco, la tectónica del proterozoico es un poco como la tectónica de hoy, es continentes formándose, continentes colisionando, un poco en este juego, como un juego de rompecabezas,
varias masas continentales alejándose unas de otras, a veces colisionando como en este caso, y cuando colisionan forman cadenas de montaña y sistemas orogénicos que son productoras de rocas, o separaciones de continentes que forman también, por ejemplo, secuencias de rift, etcétera. Es una dinámica muy compleja, es como un rompecabezas que termina formando parcialmente o temporalmente grandes masas continentales, las agrupa y las separa en varios ciclos que se conocen como los ciclos supercontinentales. Y en el Proterozoico se forman unos supercontinentes muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el supercontinente Rodinia. Aquí hay una animación o una diapositiva que ilustra cómo estaría configurado Rodinia, que es un supercontinente, todos los bloques, la mayoría de los bloques unidos en una única masa continental, casi todos formando además grandes masas oceánicas que tienen sus nombres. Esta masa se llama, por ejemplo, Pantalasa. Y aquí, en esta masa continental, colisiona Laurentia, o sea, los cratones de Estados Unidos y Canadá, con los cratones de Sudamérica, que son fundamentalmente los del África, por ejemplo, formando estos grandes cinturones de deformación que forman rocas en Estados Unidos, por ejemplo, los Apalaches, el basamento de los Apalaches, que se conoce como la orogenia greenvilliana, que es más o menos de 1000, 1100, 1200 millones de años y que en Colombia han sido estudiados por varios autores, entre ellos algunos brasileños como el profesor Cordani y algunos de sus alumnos como el profesor Agustín Cardona, que trabajó justamente el basamento de la cordillera oriental colombiana, que data de esa época y probablemente tiene relación con estas colisiones o con estos cerramientos de supercontinentes. Esto es Gondwana, que es Suramérica y África, y esto es Laurentia, que es fundamentalmente los escudos norteamericanos y canadienses. Muy importante porque nosotros tenemos ya, si empezamos a pensar en la geología colombiana, hay rocas greenvillianas en nuestra geología en el oriente, que es el basamento fundamentalmente en la cordillera oriental. Son rocas de 1.1, 1.2 billones de años. Aquí, por ejemplo, tenemos esta diapositiva, me parece muy interesante para ilustrar justamente los grandes supercontinentes que conocemos en la historia planetaria. Aquí conocemos los supercontinentes más antiguos, datan de 3 billones de años, con sus nombres. Los más interesantes para nosotros, los que más conocemos, son el supercontinente Rodinia, que es justamente el supercontinente del que acabamos de hablar, porque tenemos registro geológico rocoso en la cordillera oriental colombiana. Rodinia 1.5, después de unos 500 millones de años después se forma el supercontinente Panotia por disgregación y acumulación de nuevo de las masas continentales. El Panotia se disgrega de nuevo y vuelve y se acumula formando Pangea, que es extremadamente importante para la geología nuestra. Y la disgregación de Pangea pues conduce o es probablemente una de las fuerzas más importantes para el desarrollo geológico de los Andes del norte, por ejemplo. Aquí esta diapositiva ilustra Sudamérica, pero ilustra solamente las rocas existentes en el Precámbrico, particularmente en el Proterozoico del Arqueano. Ilustra algunas de las secuencias más antiguas. Aquí tenemos, por ejemplo, Sunzás, aquí la provincia de Río Negro, Juruena, aquí la provincia de Río Negro, que es una provincia más o menos de 1.8 gigaños. Muy interesante porque esta provincia probablemente esté cubierta hoy en día por todas estas secuencias sedimentarias subandinas, pero a lo mejor estas rocas, o probablemente estas rocas llegan hasta la Sierra de la Macarena, macizo de Garzón, por ejemplo, lo que pone la geología colombiana más antigua asociada con estas masas cratónicas arqueanas, que son básicamente el basamento de los llanos orientales y de las secuencias más orientales del país. Fíjense que el sistema andino es un sistema mucho más nuevo. Esta es la cordillera oriental, que esto es más o menos de 1800 millones de años. El basamento de la cordillera oriental es de aproximadamente 1.1 billones de años, 1100 millones de años, pero las secuencias posteriores son mucho más jóvenes. La cordillera central es mucho más joven, la cordillera occidental es más joven aún todavía desde el punto de vista geológico. Por tanto, toda esta configuración es inexistente a este momento del tiempo. Es muy interesante que es la secuencia de supercontinentes y se supone que es el supercontinente en el futuro. En el futuro que se va a llamar, probablemente se va a llamar, eso ya le pusieron un nombre por ahí, Amerasia o una cosa así parecida,
que se supone que va a suceder en unos 200 millones de años. Estamos finalmente en el final del precámbrico, el proterozoico, final del proterozoico. Aquí están las consideraciones, digamos más o menos la estructura general de las masas continentales al momento, entre 600 millones y 530 millones de años. Es decir, la conformación de Panotia, primero disgregación de Rodinia 1100, se disgrega, vuelve y se une, vuelve y se junta conformando Panotia, esto es Laurentia, esto es Gondwana, y su disgregación nuevamente para formar, muy importante, Laurentia y Gondwana, que solamente se van a encontrar de nuevo unos 250 millones de años después en la conformación de Pangea. Aquí esto es muy interesante porque este momento, que es el neoproterozoico, final del proterozoico, se separan definitivamente o por un buen tiempo Gondwana de Laurentia. En Laurentia parece ser que no pasan muchas cosas interesantes desde el punto de vista tectónico, pero en Gondwana sí. En Gondwana hay arcos magmáticos, hay colisiones interiores, están los famosos cinturones brasilianos o cinturones neoproterozoicos, que son grandes formadores de rocas por colisiones de estos microbloques, y se forma una gran cantidad de rocas con unas edades más o menos de 550 520 millones de años. Eso es súper interesante porque a la postre todas estas secuencias andinas, por ejemplo, o todas estas rocas van a verse bañados por todo el material que viene de Gondwana para formar las cuencas sedimentarias, retrabajar esas rocas y al final formar unas rocas por retrabajamiento de todo este material sedimentario que a la postre termina formando parte de los Andes. De tal manera que uno en la roca nuestra, sea en la cordillera oriental, en la cordillera central o en la cordillera occidental, ve registros de rocas tan antiguas, ve por ejemplo materiales o circones tan antiguos como de esta época, y particularmente el neoproterozoico, mientras que no se encuentra ningún registro asociado con Laurentia. En otras palabras, el neoproterozoico es una huella digital de Gondwana. Cuando uno vea rocas, por ejemplo en Colombia, cualquier roca en Colombia que usted ate o entienda y tenga edades de 550 millones de años, es porque esas rocas tenían una afinidad gondwanica, es decir, se formaron bajo este marco de referencia y no bajo este marco de referencia. Y así se van construyendo y así se van haciendo, formando o proponiendo las famosas reconstrucciones panhispáticas continentales para saber quiénes estaban con quién en determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, todos estos bloques estaban juntos aquí porque todos tienen firma gondwanica, es decir, edades de 550 millones de años. Aquí al final del proterozoico florece la biota diacárica, que es muy importante porque son las formas de vida más complejas del precámbrico, pero terminan de manera muy triste porque con la explosión cambriana, con las formas de vida nuevas en el Cámbrico, la biota diacárica prácticamente desaparece y ni siquiera la fauna posterior fanerozoica del Cámbrico en adelante toma elementos de la fauna diacárica para su configuración o para su posterior evolución. Es como que el sistema comenzara de nuevo desde cero, como que todo el precámbrico realmente muriera con la biota diacárica. Al final del periodo del proterozoico, aparece lo que se conoce en la literatura como el Snowball Earth, que es básicamente la segunda gran glaciación mundial que cubre prácticamente todo el globo terrestre. Las causas, pues, son inciertas, no se sabe muy bien por qué esta glaciación, pero probablemente asociado con un gran fenómeno volcánico mundial que termina impactando la atmósfera, inhibiendo la entrada de rayos solares y demás, generando una caída de la temperatura que termina congelando todo el sistema. La primera gran glaciación fue Arqueana, justamente, que fue la más larga duración, como 400 millones de años. Pero este snowball es muy interesante porque marca el final del proterozoico. Si uno de nuevo quisiera caracterizar el proterozoico, tendría que decir cratones, tendría que decir crisis oxigénica, y tendría que decir formación de Panotia tal vez al final, de dos supercontinentes, Panotia y el anterior, y Panotia y Rodinia, y la formación del snowball, que parece ser que paradójicamente lo que causa el snowball, o sea, el congelamiento, que es eventualmente erupciones volcánicas a la postre, termina generando también el descongelamiento de las propias masas para dar inicio al fanerozoico, y parece ser que además
ese descongelamiento de las masas tiene un impacto fundamental en las nuevas formas de vida posteriores. Porque el descongelamiento parece ser que alimenta de una manera muy importante los océanos de fosfatos. Y los fosfatos de alguna manera terminan cambiando las condiciones para la formación de vidas novedosas. Entonces, todos los elementos geológicos concatenados, por ejemplo, para que se formara el snowball se necesitaba que los continentes estuvieran juntos y ecuatorialmente para concentrar la masa continental y bajar la temperatura global del globo. Eso permitió el snowball, y el snowball, su derretimiento, permite la formación o el impulso de las nuevas formas de vida cámbricas, porque su derretimiento genera unos cambios composicionales en los océanos. Es decir, es toda una cadena de eventos geológicos y bióticos que van permitiendo la evolución de las nuevas formas de vida. Aquí tenemos unos gráficos que es más impresionante en toda la historia planetaria, que es la diversidad por género del Fanerozoico de 542 millones de años, y estas formas de vida ya muy variadas, mucho más ricas, más complejas y demás, es lo que marca fundamentalmente el fin del precámbrico. Precámbrico, como nosotros vimos anteriormente, hace referencia a formas de vida antiguas, primarias, muy tempranas, mientras que el Fanerozoico ya está constituido por unas formas de vida mucho más sofisticadas, bastante más sofisticadas. Fíjense que el relojito nuestro ahora, todo lo que hemos venido hablando, y apenas, ya son las 10:35 de la noche en nuestro reloj. Ya son las 10:35 de la noche. Solamente nos falta un poco menos de 1 hora y media de historia geológica, y falta el hombre, falta la geología colombiana casi completa, faltan los dinosaurios, faltan las grandes extinciones, y solamente nos falta un poco menos de 1 hora y media de historia geológica en nuestro reloj análogo. Para que veamos un poco la magnitud del tiempo geológico. Fíjense dónde estamos, a las 10:35 de la noche aproximadamente, donde empiezan a formarse las grandes diversificaciones en las formas de vida. Esta curva roja es la curva genérica de crecimiento de las formas de vida, pero más interesante aún son los picos y los valles en las especies. En gris, en gris están todos los géneros conocidos, y muy interesante los picos y los valles. Los valles son grandes procesos de extinción. Con los triangulitos amarillos son las famosas 5, 1, 2, 3, 4, 5 episodios de extinción masiva del Fanerozoico, que además son las que cambian o son las que nos hacen cambiar de era geológica. Por ejemplo, desde el Cámbrico hasta la primera gran extinción, esta extinción es más importante que estas dos extinciones, esta extinción ordovícica y devoniana, que son importantes, pero no son tan importantes como la pérmica. El final del Pérmico se da por una gran extinción. Aquí desaparecen el 90% de las especies o 95% de las especies. Y define el fin del Paleozoico, de las formas de vida antiguas. Porque hay unas extinciones un poco menos importantes, y de nuevo la extinción, el famoso KT, o la extinción del fin del Cretácico, que termina con el Mesozoico y da origen al Cenozoico, a la era Cenozoica. Por tanto, esta es una era definida por un fenómeno de extinción masivo muy importante, y el final del Paleozoico, que da origen justamente al Mesozoico. 10:35. Estos son tal vez los números que uno tendría que aprenderse en la cotidianidad, o digamos en la cultura general geológica. Más o menos 570, entre 570 y 550 el inicio del Fanerozoico, 252 el final del Pérmico, es decir, el final del Paleozoico y el inicio del Mesozoico, y 66 millones de años, que es el final del Mesozoico y el inicio del Cenozoico, final del Cretácico. Y están estas dos mediados por dos grandes por dos grandes fenómenos de extinción, mientras que el inicio del Fanerozoico no estaba estaba por la extinción de la fauna edacariana, pero más fundamentalmente por el advenimiento de grandes nuevas especies más complejas y de mucha más variabilidad.
Este es otro diagrama que ilustra, los picos, ahora los picos de extinción, aquí no está el Pérmico y el Cretácico. Y chicos, me estoy preocupando porque todavía nos falta mucha presentación y ya casi sigue Osvaldo. Clemencia, ¿cómo estamos? Necesito acelerar un poquito. No, está bien, voy a pasar relativamente rápido, sin formar, mostrando un poco los elementos más interesantes, más importantes. Aquí, por ejemplo, cámbrico, la expresión cámbrica viene de la configuración de los continentes. Vamos a pasar muy rápidamente. En el Ordovícico, de nuevo, unas formas de vida novedosas, particularmente los invertebrados se diversifican bastante. Ya hay rocas ordovícicas, silúricas y bonianas colombianas, sobre todo marinas en el oriente colombiano. Eso era interesante. Muy importante, las primeras plantas con semilla y primeros anfibios. Es decir, aquí comienzan a generarse realmente formas de vida progresivamente más novedosas y más complejas. El carbonífero, muy importante el Pérmico para nosotros, el Pérmico porque al final del Pérmico es esta inmensa extinción, esta brutal extinción. Hace 252 millones de años se extingue el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Pero gracias a esa extinción es que pueden surgir justamente, digamos, los dinosaurios, la famosa de los dinosaurios, pueden progresar a través de la extinción de especies anteriores que no permitían su advenimiento o su florecimiento o su superflorecimiento. Esta es una diapositiva que ilustra las rocas permianas en Colombia. Ya el permiano es extremadamente importante. El permiano es extremadamente importante porque forman núcleos, el núcleo fundamental o parte del núcleo fundamental de la cordillera central. Aquí está Medellín en alguna parte, este es el batolito antioqueño que viene después, pero toda esta roja es el basamento de la cordillera central, que es fundamentalmente permiano, aunque es posible que haya rocas, pedacitos de roca un poquito más antiguas, y son probablemente generadas justamente aquí en la formación de Pangea, que es al final del Pérmico. Pangea es la colisión de Laurentia con Gondwana, que es una América de África, formando todo este enorme cinturón de deformación donde probablemente estamos nosotros y probablemente algunas de las rocas nuestras hacen parte de esa fiesta colisional, que es el permiano, o el aleganiano, o el herciniano, o el variscano, como se conoce regionalmente. Es extremadamente importante el Pérmico para nosotros justamente por esto, porque nosotros estamos aquí por primera vez en la fiesta tectónica internacional. Es decir, están pasando cosas importantes, aquí se forman rocas del zócalo del basamento permiano en la cordillera central colombiana. Las extinciones masivas, el cráter está aparentemente por aquí en Antártida, el cráter de la extinción masiva pérmica, y comienzan adelante el desarrollo de la época del Mesozoico con el advenimiento y surgimiento de los dinosaurios. Aquí hay una diapositiva muy interesante, yo les voy a copiar esto al final de la presentación. Les voy a copiar este enlace, que son unas animaciones de Scotese, donde muestran la evolución del Atlántico Sur desde 200 millones de años, es decir, desde el Triásico. Cómo se separa América de África en toda una evolución hasta desde más o menos 160, 180 millones de años hasta el presente. Es muy bonito. Les voy a copiar el link para que lo vean y se entretengan con eso. Fíjense que ya estamos entre las 11 de la noche y las 11:50 de la noche, es decir, no nos faltan sino 10 minutos de vida al final del Cretácico. El Triásico, el Jurásico y el Cretácico son extremadamente importantes en Colombia por esta razón. Fíjense que están las configuraciones regionales y observen aquí estos grandes fracturamientos que permiten ingentes cantidades de entrada de mar, lo que genera los grandes depósitos sedimentarios jurásicos y sobre todo cretácicos de nuestro país, fundamentalmente cordillera oriental, pero también cordillera central, donde todavía hay un poco de registro de secuencias cretácicas. El Cretácico es muy complejo porque si ustedes ven, hay un montón de pedacitos que quedan sueltos por todas partes, un montón de pedacitos sueltos que a la postre eventualmente terminan volviendo a colisionar contra la mar y generando lo que varios autores, entre ellos Agustín, por ejemplo, han denominado las aperturas y cierres de cuencas en el Cretácico. Abren y cierran, no por sistemas colisionales que ven necesariamente muy lejos, por bloques que vienen de muy lejos, sino por una reacomodación de todos estos pequeños bloquecitos que quedan por aquí, todavía restos de esa disgregación de supercontinente Pangea. Esto básicamente son restos de continente Pangea con estas aperturas de océanos
Estas aperturas de aquí que a la postre van a separar América de África, y estas aperturas también aquí son grandes sistemas de rift y de fracturamiento que generan los grandes depósitos sedimentarios en el oriente colombiano, que son extremadamente importantes para nuestra geología y para nuestra economía. Aquí hay unos fósiles de la época, jurásicos y cretácicos, en la zona de Villa de Leyva, por ejemplo, muy interesantes. Y al final del Cretácico, fíjense aquí cómo se abren los mares y cómo entran los mares brutalmente para formar las grandes secuencias del Valle Medio del Magdalena, el Valle del Magdalena y demás. Y pequeñas zonas emergidas en el Cretácico y pequeños bloquecitos por acá que a la postre van a terminar colisionando y deformando toda esta región de manera